Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes. Estamos aquí una vez más en el Noti Cisadems en vivo por nuestro Facebook de Cisadems. No te olvides de compartir este vivo para que llegue a muchos docentes, compartir, comentar, participar, porque el día de hoy es el día del sorteo mensual. Ya voy a hablar bien. Primero voy a saludar a nuestros invitados de hoy, profesora Silvia Vite. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Y tal, al Amanda? secretario general Darío ¿Cómo Toledo. estás, Silvia? Buenas tardes, Amanda. Bien, bueno, Buenas tardes a todos. el tema de hoy, falta de designaciones, que trae como consecuencia docentes sin trabajos, escuelas acéfalas, y nos preguntamos, ¿dónde está todo ese presupuesto? Bien, para esto vos puedes participar con los siguientes hashtags. Hoy tenemos dos hashtags. Uno es grave desfinanciamiento educativo y el otro es escuelas acéfalas. Comenten, lo vamos a estar leyendo a lo largo del programa porque tenemos mucho para hablar sobre ese tema el día de hoy. Bueno, vamos a leer, Darío, tenemos noticias. Sí, y te quiero acotar que hace un año que hacemos este programa, ¿no? En julio. Ah, estamos cumpliendo. Hace un año. No me acuerdo bien la fecha, pero es un año, Amanda. Después de aquel muy rústico intento de vivo, hemos mejorado un poquito, creo. Totalmente, sí, me acuerdo. Rústico, pero qué bueno, un año ya del programa. Silvia, viste, vos también estabas en el programa número 1. Los tres estábamos en el Estábamos programa. Estábamos ahí, los sí. tres mosqueteros. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, bueno, y como les decía, las noticias del día de hoy. El COE se reunió el 8 de julio pasado e informó las nuevas medidas que regirán en Santiago desde el sábado 10. En un comunicado que lleva la firma del jefe de gabinete Elías Suárez y de la ministra Natividad Nasif, se informó que continuarían las clases en modalidad virtual y que estaba previsto el reinicio de las clases presenciales para el 2 de julio, 2 de agosto, después del receso escolar invernal en todo el ámbito de la provincia. Darío, ¿qué nos puedes decir acerca de esta noticia? Bueno, primero hablar de que hay ciudades como la ciudad en la que yo soy originario, que es la ciudad de Fría, donde la situación de pandemia ha llevado a que las medidas sanitarias sean mucho más restrictivas, ¿verdad? Con un horario de circulación más acotado, más estricto. Esto da cuenta de cómo la circulación viral es comunitaria y que hay puntos, y que estamos en una situación en Santiago del Estero de un alto nivel de contagio, lo que se diría un alto nivel de, ¿cómo se dice? De riesgo epidemiológico. Y en ese contexto sale una autoridad del gobierno provincial a anunciar un posible retorno. 2 de agosto, 15 días después de las vacaciones. Y uno se pregunta, porque lo primero que uno intenta es, ¿cómo piensan o qué criterio o qué análisis o manejan una bola de cristal para saber que el 2 de agosto, justo el 2 de agosto, todo esto va a estar mejor y va a poder retornarse a las aulas y que las condiciones van a ser óptimas para ese retorno a la presencialidad? Tampoco dicen cómo, tampoco dicen si alternado, si va a ser una presencialidad total, si va a ser sectorizada, si van a ser todos los niveles. No dicen absolutamente nada, Amanda. Y tomemos de nuevo en cuenta que el contexto epidemiológico de alto riesgo en el que se encuentra Santiago del Estero es muy delicado. Tenemos la ocupación de camas de UTI, de unidad de terapia intensiva, según datos del mismo gobierno. Nosotros manejamos otros datos, ¿verdad? Porque nos informan que no existen camas, que quien se enferma y está en una situación difícil no encuentra cama. Según el gobierno de la provincia, según las autoridades sanitarias, hay un 90% de ocupación de camas de terapia intensiva. Quien dice 90 dice 100. Sí, pero aparte Ahí cerquita. tenemos un promedio de contagio que han superado los 400 casos por dar un número bajo. Así es. Entonces, pensar eso. Hoy comienza a circular el transporte en las ciudades de La Banda y Santiago del Estero. En la mayor ola de contagios que tiene Santiago del Estero. ¿Y con qué criterio, cómo analizan qué es lo que creen va a pasar de acá? Si tomamos en cuenta, Amanda, además que no ha terminado la vacunación,
que cuando los docentes éramos prioridad en algún momento para vacunarnos, eso ya no es así. Que se ha comenzado a vacunar por edades, pero aún así todavía falta muchísima gente, porque Muchísimo. uno lee en los titulares, se vacunan hasta tal edad, y van bajando, pero las etarias, digamos las etapas de años, los grupos etarios, no están vacunados el 100%, eso no es así. Y también estamos viendo que los mayores, aquellos que recibieron la primera dosis de vacunación, recién fuera de término, están recibiendo su segunda dosis. O sea, falta muchísima gente por vacunar. Así es, todos los que son personas considerados personas de riesgo, que todavía hay También. muchísima gente que no tiene las 2 dosis, solo la primera y estamos a la espera. Y ahí hay otro tema, ¿no? Que va a relacionarse con los temas que vamos a tratar después. Las personas de riesgo, los docentes de riesgo, sabemos, no van a poder tener presencialidad en sus escuelas. O sea, el gobierno tampoco aclara qué va a pasar. También sabemos que una persona, por las mismas normativas que emitió el gobierno en base a las recomendaciones sanitarias, un docente de riesgo va a estar protegido o con cierto resguardo después de la segunda dosis, después de 15 días. O sea, 15 días faltan para el comienzo de clase, o sea que no hay tiempo de que ese docente esté en esas condiciones el 2 de agosto. No sabemos qué va a pasar. No sabemos el estado de las instituciones, que nosotros ya lo denunciábamos y poníamos en advertencia antes, en marzo, que las escuelas no estaban en condiciones, Así es. que no podía haber un retorno forzado. Y en este contexto, que tenían una oportunidad histórica, ya en el 2020 el gobierno de Santiago del Estero de poner en condiciones las escuelas, no lo había realizado. También denunciábamos que en el inicio de la presencialidad, los kits sanitarios que enviaban no duraban una semana, que los docentes ponían de su bolsillo para sanitizar las escuelas, que había contramarchas en las órdenes y contradicciones en las órdenes de la superioridad cuando no permitían el aislamiento de los contactos estrechos. ¿Te acordás, Amanda, cuando decíamos que no los obligaban a retornar? Así es, sí, que no se cumplían los protocolos. Claro, y las infraestructuras de las escuelas, si bien hemos tomado conocimiento que hay algunas escuelas que están siendo remodeladas, hay muchas escuelas que hoy todavía no tienen agua potable. Muchísimas. Baños en condiciones, menos. Vamos a volver en agosto, según el gobierno, donde las escuelas tienen que estar abiertas para la ventilación, con prevenciones que todavía no se han tomado, ¿verdad? Y que esto va a impactar en la vida de todos, tengamos familia o no en las escuelas, todas las familias de Santiago del Estero se van a ver impactadas por esto, por la movilidad que va a producirse al inicio de clase, en las rutas, los docentes del interior, quienes salen a hacer dedos. Silvia, vos sabes muy bien porque has sido una docente que ha transitado mucho hacia el interior de la provincia. ¿Te imaginas qué va a pasar cuando se abran las puertas de las escuelas y le digan a los docentes que tienen que ir? Ya hemos tenido una prueba de esto en marzo, cuando los docentes no tenían en qué ir, porque no había transporte, o no había protocolo, o no los querían levantar en la ruta, no podían llegar. Así es, y el revuelo que se ha armado cuando han suspendido el transporte, pero las clases presenciales continuaban. Claro. También Bueno, ahora le hagan el transporte antes de las clases, quizás por esta cuestión de vacaciones, ¿verdad? Para que la gente tenga movilidad. La verdad que a nosotros nos pone sobre aviso, en alerta, nos preocupa bajo qué criterios piensan un posible retorno a la presencialidad sin dar claridad en nada, en absolutamente nada. Es como un déjà vu, ¿no? Porque es lo que ha pasado anteriormente. En este mismo año hemos tenido un retorno que ha tenido que ser interrumpido porque justamente ha coincidido de alguna manera el aumento de los casos en la provincia con el retorno a las escuelas. O sea que más allá de que se empecinen o se obstinen en no relacionar ambas cosas, sabemos que la escuela mueve o pone en la calle diariamente al menos un 50% de la población. Porque no es solamente el chico que va a la escuela, Exacto. es el papá que lo lleva, es el que sale a la librería a comprar los útiles, el transporte. No es solamente la movilidad del docente, sino la movilidad de los alumnos y sus familias, ¿no?
Entonces es como que pronto estamos volviendo a esta situación y advirtiendo lo mismo que hemos advertido antes. ¿Por qué? Porque la condición epidemiológica, como dices vos, no ha cambiado No, mayormente. no ha cambiado. Es más, allá el año pasado, ¿te acuerdan con el famoso caso 41 acá en Santiago del Estero, que todo el mundo se horrorizó y que todos los medios de comunicación se hicieron eco para destrozar a ese trabajador que había sido el caso 41? Se cerraron las escuelas, se suspendieron los horarios de circulación. Hoy tenemos más de 450 casos por día. Lamentablemente, muertes diarias de entre 4, 6 y hasta 8, hasta 10 personas hemos llegado a tener, y se piensan abrir las escuelas. Y, sobre todo, piensan abrir las escuelas donde no hay, en un gran porcentaje, directivos en las escuelas. No hay supervisores que lleven adelante el acompañamiento a las escuelas primarias. No hay analistas para los niveles. O sea, en un desguace de la escuela, piensan, o es la intención del gobierno, abrir las escuelas. O sea, por supuesto que a nosotros como docentes nos interesa la educación, pero ¿cuál es el costo de esta medida medio traída quizás de los pelos en este contexto? Faltan 15 días. Falta un poco más de 15 días, pero la situación hoy es altamente compleja. Así es, Darío, muy bien. La verdad que sí, ha quedado clarísimo que el contexto no ha cambiado demasiado, el riesgo sigue siendo alto y las escuelas siguen con las falencias que el CISADEMS viene denunciando desde hace muchísimo tiempo. ¿Será que en 15 días van a poner en condiciones todas las escuelas de la provincia? Bueno, si no lo han hecho en un año entero, está medio para dudar. Bueno, vamos. Podríamos hablar mucho más de esto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, tenemos muchos temas y saben que el tiempo apremia, así que vamos a continuar. Yo le voy a recordar a nuestros seguidores, a los que siempre participan, a todos los docentes, que hoy vamos a hacer el sorteo con los programas del 7 de junio y del 14 de junio, que cuando también se ha visto interrumpido, ¿no es cierto?, por el regreso a la virtualidad, los Noticisadem. Entonces, los programas del 14, del 7 de junio, del 2 de julio y el día de hoy son los que van a participar por el sorteo mensual, que es un sorteo con un premio muy importante, Darío. Así es. Porque bueno, CISADEM siempre está devolviendo, hace un gran esfuerzo para que vuelva a los afiliados, ¿no?, lo que los afiliados aportan mensualmente. Esa es la intención. Bueno, y por supuesto a quienes siguen este vivo, que como siempre decimos, tiene información que muy difícilmente la van a encontrar en los diarios, pero bueno. Así es, por eso tienen que compartir, comenten con los hashtags del día de hoy, que son 2. Por un lado tenemos grave desfinanciamiento educativo, coméntenos ustedes cómo está su situación en la escuela, faltan cargos, faltan horas por cubrirse, y el otro hashtag es escuelas acéfalas, también queremos saber si faltan directivos, faltan autoridades en sus escuelas. Nosotros CISADEM viene recabando muchísima información a lo largo de todos estos meses, tenemos planillas larguísimas con toda la información de las escuelas y cómo está la situación en cuanto a lo que estamos hablando. Así que participen, que vamos a estar leyendo sus comentarios y también van a estar participando del sorteo que se va a llevar a cabo al final del programa. Vamos a una breve pausa pequeña y regresamos con más Noticisadem. No se vayan. CISADEMS, por paritaria docente provincial. CISADEMS, por aumento de sueldo básico y sueldo mínimo para docentes de todos los niveles y modalidades. CISADEMS, por paritaria docente provincial, paritaria nacional y sueldo igual a la canasta familiar. CISADEMS, basta de maestros por debajo de la línea de pobreza. Abajo los precios. Arriba los sueldos. CISADEMS, tu sindicato. Afiliate.
Bien, estamos de nuevo. Vamos a leer algunos hashtags que están comentando aquí en este vivo del Noticisadem. Dice Marta, muchísimas escuelas acéfalas por la política oficial de desfinanciamiento educativo, basta de ajuste. Ana dice, escuelas acéfalas, urgente convocatoria y cobertura de todos los cargos. El presupuesto de educación debe ser para educación. Rosa María, grave desfinanciamiento educativo. Dejan que se desfinancien cargos y horas como expresión del ajuste en educación. Inaceptable. ¿Dónde está todo ese presupuesto quitado a la educación? Basta ya que se cubran todos los cargos y horas vacantes. Marcela nos dice desde Choya, Marcela, que siempre está presente, pura burocracia por un censo de vacunación. Nos piden una declaración jurada en algunas escuelas, debemos enviar por correo electrónico, muy bien, en otras que llevemos impreso en pleno receso, si ya se envía al consejo, ¿cuál es el sentido? De nuevo, los mensajes cruzados de autoridades que se dicen una cosa, que dicen otra cosa. Grave desfinanciamiento, dice Laura, solo la pandemia dejó sin clase a los alumnos, demasiadas horas sin cubrir, recargan a los docentes de materias afines, así es. Muchísimos docentes recargados con espacios que no se cubren, cargos que no se cubren, y bueno, agarran el primero que tienen a mano, pobre, y empiezan a darle sobre tarea. Darío, ¿cómo es eso del censo educativo? No, lo interesante es que toda normativa que emite el Consejo General de Educación, ¿sí?, va dirigida, lo voy a tratar de leer decía que toda normativa que emite el Consejo General de Educación, especialmente cuando tiene que ver con la cuestión organizativa, tiene claros destinatarios, ¿no? Y se contradice con lo que ellos hacen. ¿Por qué? Dice acá, hace saber a los señores directores generales, ¿sí?, y al cuerpo de supervisores. Al cuerpo de supervisores. Ya casi es una especie de extinción. No existen casi. Unas extremidades, claro, la pena, no es y analistas de cada nivel educativo. Menos mal que no dice cuerpo de analistas, porque hay un analista por cada nivel, ¿sí? Y por su intermedio los señores directores, rectores. Hay que encontrar a los directores y rectores ahora, ¿no? Porque también se están desfinanciando, no hay cargos de cobertura. Y al personal docente de los establecimientos educativos. Lo más lindo que sacan una normativa, la comunican, pero después, desde la misma superioridad de los escasos supervisores o de las abogadas que tienen a cargo algunas escuelas, porque hay muchas abogadas del Consejo de Educación que está intervenido, que no conocen de educación, pero sí de normativa, intentan punitivamente presionar para que los docentes hagan cosas que no dice la normativa. Es importante lo que decía Marcela acá en su mensaje, porque los confunden. ¿Cómo los van a hacer ir a dejar, como bien dice, una documentación en las escuelas, cuando las escuelas están cerradas, ¿sí? Se viene un fin de semana, se vienen las vacaciones, la encuesta la pueden hacer por internet, ya los docentes que no querían vacunarse ya habían presentado su declaración jurada de que no querían, declaración jurada que también es ilegal y que no era necesario que la hagan, ¿verdad? Que no estaban obligados a hacerla, pero sí indirectamente les decían que si no lo hacían, pesaba una sanción cuando no podían obligarlos a hacer. Entonces, estas medidas suman más a la confusión y a la falta de coherencia en las medidas que lleva adelante la intervención del Consejo, ¿no? No sé si era esto lo que me preguntaba, pero te tenía que aclarar. Sí, porque es lo que daba a entender Marcelo en su comentario, ¿no? Como que, bueno, aquí también, por ejemplo, Claudio nos dice, ¿alguien me puede decir de qué vacaciones hablan? Pregunto, porque no vi ningún memorando ni resolución donde diga que hay vacaciones, ni el tiempo de duración. Disculpas por mi ignorancia, con tantas resoluciones estoy perdido. Claro, bueno, hay un calendario de escolar que sí marca la pauta de cuándo comienzan las vacaciones, pero, vuelvo a repetir, tiene que ver también con estas resoluciones donde indican que las escuelas tienen que estar abiertas, bueno, por reglamento tienen que estar abiertas 2 veces a la semana, pero también que intentan involucrar a todo el cuerpo de docentes, cuando esto es una cuestión del cuerpo digamos, de los equipos de conducción. ¿Pero por qué hacen esto? Porque hay muchísimas escuelas que no tienen equipo de conducción. Exactamente. En acefalía total, con docentes a cargo.
que hacen lo que pueden entre el trabajo que le corresponde y lo que le designen de más. Bueno, hay más hashtag, más comentarios, vamos a ir leyéndolo a lo largo del programa. Ahora voy a pasar a otra noticia del orden nacional. Según datos del INDEC, el 17 de julio pasado, una familia tipo de 4 integrantes necesitó 64.445 pesos para superar el umbral de pobreza. ¿Cuándo es eso, Amanda? Perdón, me he trabado, es que 64.445 pesos para superar el umbral de pobreza y 27.423 para no encontrarse por debajo de la línea de indigencia. O sea que un maestro con un cargo, que estaría entre la línea de indigencia. Bueno, ahí. primero está pisando la indigencia, pero recordemos que acá hay muchísimos docentes, hay miles de trabajadores en la docencia que no llegan a un cargo Totalmente. mínimo, que tienen cargos con menos de 181 puntos, que no alcanzan a completar horas cátedra. Esto es un lamento generalizado de docentes que no alcanzan a cubrir un cargo, docentes que tienen un cargo, que trabajan 5 días a la semana, que trabajan toda una jornada y que cobran, no llegan a 28.000 pesos, porque son salarios que, como decíamos nosotros, no toman en cuenta un piso salarial, sino que los ponen debajo de ese piso, en un subsuelo salarial. Así es. Y bueno, y la están pasando muy, muy mal. Entonces, en este sentido, ya lo habíamos nombrado, cuál era la necesidad y cuál era nuestra postura, que haya una urgente reunión de la paritaria, la veníamos solicitando desde mucho antes, ¿sí? Que haya una actualización de los valores del salario mínimo, pero que la provincia de Santiago del Estero también no solo aumente el mínimo, sino que haga impactar los aumentos en el básico para que beneficien a todas las docencias, porque el salario mínimo beneficia a un sector minúsculo cuando arrasó el poder adquisitivo, la inflación de todos los salarios docentes, de todos los trabajadores de la educación en Santiago del Estero. O sea, realmente hay una situación acuciante de extrema gravedad en hogares de muchísimas familias docentes, que se les exige 4 años de estudio, un título docente, que se les exige una capacitación, bueno, todo lo que conocemos de la carrera docente, y que hoy en día cobran un salario que está muy, muy distante. Es más, Amanda, una persona que trabaje de maestra celadora, que tenga un cargo de maestra celadora y un cargo de maestra, no cubre la canasta familiar. No cubre, que tenga 2 cargos de maestra, no cubre la canasta familiar, porque en el segundo cargo se cobra menos. Entonces, ni con 2 cargos de maestro, un docente en Santiago del Estero cubre la canasta familiar. Eso que quede bien claro, lo lejos que está el salario docente de ser un salario digno, de ser un salario que ayude a subsistir a la familia. Y a pesar de eso, el maestro, las maestras, en los rincones de toda la provincia, está sosteniendo una educación donde el Estado... Pero además, la la desigualdad de los salarios de una provincia a otra, ¿no? Porque terrible. recientemente salió que en Cava un docente, un maestro de jornada simple iba a cobrar de mínimo 52.000 pesos, se nos recuerda. 54, estaba en la duda. 54.000 pesos. Cuando aquí recién en julio, ahora debería el salario mínimo pasar a 34.500. O sea, 20.000 pesos de diferencia de salario mínimo de una provincia a otra. Bueno, y eso deja a las claras que la política salarial en Santiago del Estero con respecto a la docencia está atrasadísima. Viene como vagón de cola, y bueno, lo hemos denunciado, de que somos los peores pagados del país, pero además en la paritaria este salario mínimo docente impacta directamente en 3 provincias de todo el territorio. Las demás han superado holgadamente ya el mínimo, como lo que estabas nombrando la Cava. Bueno, y a eso le sumamos, ¿no es cierto?, la sobrecarga laboral y el maltrato de autoridades, porque bueno, la oficina de violencia laboral aquí en CISADEM siempre está recogiendo casos. Sí, y acá le voy a preguntar a Silvia, porque Silvia es una de las miembros de comisión directiva que ha recibido muchas consultas respecto de eso. Nosotros seguimos trabajando con la oficina de asesoramiento contra la violencia laboral, la oficina gremial que hemos creado acá en CISADEMS. Y contanos, Silvia, ¿cuáles son los actos violentos, las actitudes de presión, de opresión que nos hemos atendido acá en CISADEMS?
Y bueno, hay una amplia diversidad. El punto es, creo, que hay un malestar en las instituciones, ¿no? El malestar institucional, que es una temática importante y que muchas veces no es tenida en cuenta a nivel autoridades, no está dentro del planeamiento educativo, no está considerado. Pero hay una realidad y una cadena de presiones, ¿no? Cuanto más verticalista es el sistema, el control se hace muy fuerte, las amenazas también aumentan y las personas que están dentro de esa cadena, llámese analista, supervisor, directivo, vicedirector o vicerrector, todos, ¿sí? De alguna manera entran en ese sistema de presión y de temor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se genera en las escuelas un ambiente complicado, malsano, si se quiere. Los directivos presionan porque a la vez posiblemente ellos también se sienten o son presionados. Y es cierto que siempre el hilo se corta por lo más fino, dicen, ¿verdad? El docente, el que está en el cargo de maestro, el que está de auxiliar administrativo, el maestro especial, son los que normalmente reciben el maltrato, ¿no? Hay de diversos tipos, ¿no? Diversos tipos de presiones, por ejemplo, solicitar que cumplan obligaciones más allá de su carga horaria o de su carga laboral, que sabemos que hay una X carga laboral. Si bien la docencia se caracteriza siempre por hacer de más, ¿verdad? Y por sostener, sostener las escuelas, como vos decías, también hay una exigencia. Ahora hay gente trabajando, como decíamos allá por los 90, todo por 2 pesos, bueno, así, más o menos, ¿no? Y creo que el trato a través de las redes sociales, tal vez el no estar cara a cara, hace que a veces los directivos por WhatsApp digan o se comuniquen con los docentes de una manera bastante diríamos poco apropiada para usar un eufemismo, ¿no? Y en cualquier horario. Sí, en cualquier horario, ese es otro tema que nosotros hablábamos, ¿no? Del derecho a la desconexión, que prácticamente no se ejerce en los docentes, hay mucho temor, y que es propio de los sistemas de este tipo, ¿no? Donde no están garantizados los derechos, donde la justicia de pronto, o organismos como el Tribunal de Disciplina, que está intervenido, el docente tiene temor a la sanción. Tiene temor a lo que le pueda pasar y no ejerce su derecho. Han sabido implementar la política del miedo, ¿no? Esto creo que es algo que lo venimos aquí trabajando hace mucho y tenemos un protocolo contra la violencia laboral y por eso creo que es importante que los colegas que sientan esto, que se sientan maltratados, consulten. Porque no es que no se pueda hacer nada, ni que todo va a quedar así, ni que va a ser peor, porque muchas veces un docente no reacciona pensando que las represalias que va a tener van a ser peores o le va a cambiar la situación para peor. Pero hay una cuestión que creo que uno siempre dice aquí, ¿no? Ha habido gente que, por ejemplo, les han creado causas para hacerles un sumario y los han dejado sin trabajo. Y esas personas, ¿qué más pueden perder? Yo le decía, ¿qué más puedes perder si has perdido tu trabajo? O sea, es tanto el nivel de amenaza que la persona llega a renunciar a veces de su lugar de... pero tomado a tiempo esto se puede evitar, ¿no? Totalmente. Tomado a y yo creo que todas las evitar. Intervenciones que hemos tenido como CISADEN han sido exitosas en cuanto a resolver las cuestiones de los docentes que nos han consultado. O sea que es importante que asistan a consultar en la Oficina de Violencia Laboral, ¿no? Y hablabas de la sobrecarga laboral. Hoy, por esta ausencia de la falta de cobertura, que ya vamos a hablar enseguida, muchos docentes
por amor a la escuela, por amor a los alumnos, a que esas niñas y niños tengan la posibilidad de educarse o de tener la atención mínima, hacen un trabajo que nadie les paga, que a veces tampoco se les reconoce. Y bueno, un tema recurrente en esta semana, ¿no es cierto?, ha sido las dificultades que han tenido los docentes para inscribirse en las juntas de calificaciones del OM ordinario. Hoy termina el plazo legal para Así entrar es. SICOPSE y registrar la inscripción, ¿no? Así es, hoy termina el plazo, bueno, muchísimos docentes que no se podían inscribir, también si sabemos hemos recogido todo ese malestar, demora en entregar los títulos, otra cosa, que bueno, esto seguramente va a ser para otro tema, hay un cajonamiento con respecto a los cambios de situación de revistas, creo que desde el año 2015 más o menos. Y hemos dado nosotros en su momento, ¿te acuerdas, Amanda? Hemos dado una clase pública al frente del Consejo explicando por qué esto, ¿sí?, va más allá de lo que es una mora administrativa. Acá hay una intención política del Consejo General de Educación intervenido de frenar todos los cambios de situación de revista, de postergar económicamente, socialmente a ese docente, a esa maestra que quiere pasar a ser titular para poder acceder a una vivienda, porque si uno no es titular, hay muchas cuestiones que el recibo de sueldo queda obsoleto, no sirve. Entonces, hay una decisión. Vos fijate lo contradictorio que es, la paradoja que la intervención, según el señor gobernador, sigue porque necesita modernizar la parte administrativa. Y nunca más morosa y nunca más retrógrada con estas situaciones que desde que está la intervención. Totalmente, muchísimas quejas de los docentes con respecto a este tema. Y esto impediría cualquier ascenso a futuro, esto impediría la carrera misma de personas que se terminan jubilando en el primer grado del escalafón docente cuando tienen por derecho, por estatuto, otra situación laboral. Y hoy digo, ¿no?, que una intervención que dura 5 años es como que sí, no ha sido exitosa para resolver los problemas que había, porque se supone los ha profundizado. Si es que hubo. Que si demoramos tanto en resolver aquellos problemas, no está sirviendo de alguna manera la solución, ¿verdad? No ha resuelto. Y la modernización, siempre el sistema ha ido avanzando. O sea, la modernización se podía hacer tranquilamente con electos dentro de los organismos, o sea, con representación docente. Es más, podía haber sido tal vez mucho más plural, más eficiente, y creo que bueno, que no pasa de ser una excusa. Yo quería acotar algo, si me permiten, con respecto a lo que vos planteabas, Darío, del salario, ¿no? Esta cuestión del aumento al mínimo y no al básico. Esto implica lisa y llanamente que algunos docentes van a ver a fines de julio, que se supone que el gobierno tiene que actualizar según la paritaria, ¿verdad? Van a ver un aumento pequeño, como dice Darío, pero lo van a ver, mientras que otros docentes no van a ver ningún tipo de aumento, ¿no? El famoso achatamiento salarial, ¿verdad? Le ponemos un límite aquí, subimos un poquito de aquí, pero no llegamos a eso común para todos, que hubiera significado un aumento al básico. Mientras tanto, hay una gran franja de docentes, ¿sí?, que no son los mejor pagados y tampoco los peor pagados, que viven en situaciones tremendas de endeudamiento que difícilmente salgan para sostenerse. O sea, es algo tremendo. Esto el gobierno tiene, cada vez que recompone el mínimo, tiene que recomponer el básico. Todos necesitamos la recomposición, porque la inflación no es que afecta únicamente a los que están más abajo en la escala salarial, la inflación nos afecta a todos. Así como se aumentan los salarios, los jueces, los legisladores, los funcionarios del Poder Ejecutivo, que no hacen este tipo de diferencias y todos ganan mucho por igual, ¿sí?,
creo que tendría que ser un poco más equitativa también Sí, hay que tener para humanidad. los trabajadores, ¿no? En nuestro caso, para los trabajadores de la educación, pero debería ser para todos los trabajadores. Y Bueno, con respecto sí. a lo que decías, Amanda, sobre la dificultad de inscripción, bueno, si sabemos que hay una provincia que tiene un 50%, más de un 50% de familias sin conectividad, y se exige para la inscripción la conectividad, aún la documentación se vaya a llevar a la municipalidad de la determinada ciudad o a las comisiones municipales. El problema es registrar la inscripción. Así es. El problema es registrar la inscripción, el problema es que en algún momento el Internet se cayó para las personas que tenían una mala conectividad, que por ahí la pueden pagar, pero se les cayó la conectividad. También el sistema estaba saturado en algunos En algún momento el mismo sistema hizo eclosión, Sí. ¿sí? No daba abasto. Los problemas de que muchos docentes, desconociendo de la manera en que funcionaba el sistema, le pidieron a otras personas que le habilitaran su perfil Han pagado, en su o han inclusive pagado. docentes para hacer la inscripción, que no debería ser, ¿no? Creo que es bueno reconocer por ahí que poder inscribirse en línea, digamos, a través de la red, es, por un lado, una comodidad, pero es bueno mientras sea bueno para todos. Por igual. Todo lo que plantea desigualdad no puede ser bueno, ¿verdad? Siempre el colectivo es lo que importa más allá de las características individuales. Sabemos que hay problemas de conexión en la provincia. Otra vez abogamos con lo que decíamos antes por ahí, en otras oportunidades que hemos hablado de este tema y que hemos hablado del sistema. Valoramos el sistema, pero queremos que alcance a todos, ¿no? Que se garantice la igualdad, como decía, la equidad. En lo posible, así sería, y si no, mientras tanto, mientras se resuelva, mientras llegue eso, debería haber opciones, ¿no? Alternativas de inscripción para la docencia. Lo mismo que piden los docentes que quieren inscribirse, que son egresados de hace 2, 3 años y no reciben los títulos. Denles una opción. Totalmente. O aquellos docentes que ya están trabajando, que no les entregan el título y no pueden exigir el cobro de título. O sea, les están privando de dinero de una carrera que ya ha concluido, de una carrera que está... Es más, si tomó horas o un cargo en la docencia, es porque tiene un título docente, pero el Estado le exige tener el papel, el documento, que el mismo Estado no le está dando. Una Bien. injusticia total. Bueno, voy a leer unos hashtags antes de ir a una breve pausa de nuevo. Dice Daniel, nos dice escuelas acéfalas con solicitudes muy rigurosas para obtener un cargo u horas cátedras. Me pregunto si el sistema educativo no existe. Rosa nos dice aumento del básico ya, acordado en paritarias justas. El docente con sueldos de miseria. También nos dice... René nos felicita por la foto de Carlos Fuente Alba, la verdad que se ve muy linda, gracias René. La intervención es una mecánica zamorista de control, han hecho lo mismo con el Josep. Magalí nos dice, buenas tardes compañeras, cuánta razón tiene, profe, por los cambios de situación de revistas. Bueno, vamos a una breve pausa. Recuerden que tenemos sorteo mensual al final del programa con todos los que han participado en el programa del 7 de junio, del 14, el viernes 2 y este programa, ¿sí? Un importante premio. Participen, comenten, compartan este video para que llegue a muchos docentes. Y comiencen las vacaciones con una sonrisa. Así es. ¿A quién no le gustaría? Bueno, breve pausa y continuamos con el Nati Cisarens. Cisadems. Colega afiliado, Cisadems, tu sindicato te ofrece capacitación docente y formación sindical gratuitas, asesoramiento y acompañamiento legal y gremial gratuitos, oficina gremial de asesoramiento contra la violencia laboral, orientación permanente sobre trámites administrativos y carrera docente, subsidios por casamiento, nacimiento de hijos y fallecimiento, reintegros por alojamiento en capital para afiliados que viven en el interior de la provincia, amplio y confortable salón climatizado para debates, conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros.
predio social, salón de fiestas climatizado, asadores en calle Independencia 3160. Colonia de vacaciones y natación en temporada. Trámites online. CISADEMS, un sindicato que lucha. CISADEMS, tu sindicato. Bueno, continuamos con el Notici Sadems y Silvia nos va a hablar sobre los problemas que tiene la caja complementaria que está teniendo. ¿Cuáles son, Silvia, esas situaciones? Bueno, concretamente la caja complementaria tiene siempre una persona con la firma habilitada en el Consejo de Educación, que es la que se encarga de llenar el formulario B2000, que es el requisito imprescindible para uno de los requisitos para que los docentes jubilados puedan además percibir la caja complementaria. ¿Qué ha pasado? Se jubiló la persona a cargo de hacer ese trabajo y el Consejo de Educación no ha designado un reemplazante. Muy mal por el Consejo. Entonces, la caja ha hecho ya sus gestiones ante el Consejo para que esta persona sea designada y se pueda autorizar la firma, pero hasta el momento no ha habido una respuesta, no se ha designado a la persona y mientras tanto muchos docentes jubilados, como si fuera tanta la jubilación que se cobra, no pueden percibir, están privados de realizar el trámite para poder percibir lo que les corresponde por tantos años de aporte a la caja complementaria. Así que pedimos a las autoridades que, por favor, cuanto antes, dejen de... O sea, aclaramos que CISADEMS hizo el trámite correspondiente, ¿verdad? Sí, o sea, hemos nosotros hecho el nos hemos trámite. encontrado enterados de esta problemática, hemos actuado en consecuencia con las autoridades a nivel nacional y también con las autoridades del Consejo General de Educación intervenido, a quienes de alguna manera hemos intimado a que resuelvan la situación y no los dejen en ascua a estos docentes que merecen el cobro de una compensación que han aportado para sostener durante más de 20 y 30 años. Es una obligación, digamos, del Totalmente. Consejo hacer esta Y se designación. están haciendo los sordos. Bueno, Bien. estamos en el tercer bloque del Observatorio Gremial. Vamos a hablar justamente de la temática central del día de hoy, de esta falta de designaciones que conlleva a tener docentes sin trabajo, escuelas acéfalas, y nos preguntamos dónde está todo ese presupuesto educativo. Bueno, los días 9 y 10 de julio se ofrecieron algunas horas y cargos del nivel secundario, otros en solo 3 instituciones del nivel superior, solo 3 cargos del nivel inicial y 5 del nivel primario. Nosotros por ahí los docentes vemos que salen cada semana, a veces cada 2 semanas los ofrecimientos y decimos que bueno, están ofreciendo, pero realmente si ustedes entran a ver los ofrecimientos son paupérrimos, miseria, migaja, muy pocas horas, muy pocos cargos en todos los niveles. Cuando CISADEM sabe a ciencia cierta, porque tenemos datos certeros de que son Totalmente. muchísimos los cargos, muchísimas las horas que están sin cubrir en todas las escuelas. De años. Muchas escuelas. De años. Bueno, ¿qué nos pueden decir Silvia, Darío, respecto a este tema? Y bueno, digamos que las plantas funcionales están afectadas punta a punta. O sea, los cargos jerárquicos y los cargos de primer grado del escalafón están diezmados. O sea, no hay designaciones. Como vos decías, las designaciones que hay son muy escasas, que no alcanzan para compensar toda la magnitud, digamos, de la vacancia, ¿no? Hay una cuestión con respecto a las escuelas acéfalas que según el observatorio gremial nuestro, el observatorio de CISADEMS, creo que está holgadamente, pasan las 150 escuelas
sin directivos. O sea, una cifra realmente impensable, ¿no? ¿En qué sentido? En toda la importante función que desempeña un directivo, ya sea director, rector, vice, tienen una responsabilidad tremenda. Tanto es así que una sola persona no puede dirigir una escuela, necesita de apoyos, necesita de un vicedirector o de un vicerrector, necesita de regentes en algún tipo de escuelas muy grandes, necesita coordinadores en los casos de las escuelas técnicas y agrotécnicas. Entonces, hay una planta funcional jerárquica que se ha mutilado, dejando muchas escuelas con un solo miembro como personal directivo, con un solo cargo jerárquico o con ninguno, que eso es gravísimo. Los directivos cumplen una importante función de gestión, de control, son los que coordinan la institución y son el nexo lógico entre todas las partes de la comunidad educativa y las autoridades superiores. Excede a la escuela. Totalmente. Entonces, yo he tenido por un breve tiempo la posibilidad de estar de rectora de una de las escuelas donde trabajo y realmente he sabido ahí la carga que implica y la responsabilidad tremenda que implica en una escuela mediana. No quiero pensar lo que es en una escuela más grande y realmente uno entra a primera hora, cuando las escuelas tienen 2 o 3 turnos, entra a primera hora de la mañana y se va siempre a última hora de la noche. A mí me ha pasado muchas veces llegar a la escuela a las 7 de la mañana y salir a las 11 y pico de la noche trabajando en el interior. Y así les pasa a muchos directivos. Ahora, imagínense en situación de pandemia, donde además es el responsable de implementar el protocolo, ¿no? De estar atento a todo lo que suceda. O sea que hay una sobrecarga de funciones en un momento en que muchas escuelas, ¿sí?, tienen más horas libres que antes porque no hay designaciones, porque hay mucha gente con licencia por la resolución 115, porque son personas de riesgo. O sea, las escuelas están desiertas. Esa es la realidad. Y pesa sobre el directivo esto. Ahora, si no hay directivo, ¿qué pasa? En el mejor de los casos se hace cargo alguien, un docente, un maestro, un catedrático, un secretario, y empieza a cumplir una función que no le corresponde, sin dejar de cumplir la función que ya tiene, ¿sí?, sin salario. Ahora, Darío y Amanda, todos esos sueldos de todos los supervisores que no se han reemplazado, de todos los directores, rectores, vicerrectores, vicedirectores, regentes, coordinadores, auxiliares de área, ¿a dónde va esa plata que estaba presupuestada y que estaba aprobado en el presupuesto educativo? ¿Dónde va a parar ese dinero? ¿Qué hacen los que tienen que controlar eso, Silvia? ¿Qué hacen las autoridades de gobierno que no dan explicación de dónde está ese dinero? ¿Qué función cumplen la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación? ¿Qué tienen que actuar como veedores de lo que aprueban, de esto que se determina para educación? Los cargos del Consejo, Silvia, de los vocales que deberían ser elegidos por los docentes, que también están presupuestados y no se cubren. Cargos administrativos del mismo Consejo General de Educación, que están acéfalos también, que no se cubren. La verdad, o sea, nosotros acá de fondo, no sé si alcanzan a ver con claridad, tenemos algunas de las escuelas, le podemos pedir a nuestro técnico que pueda pasarle algún listado para que visualicen la cantidad de instituciones que tienen problemas de acefalías extremas. Cuando nosotros hemos comenzado a publicar estos casos de mi ciudad, las escuelas que me conocen dijeron, por favor, nombranos. La Carmen Catrén de Méndez Casariego no tiene rectora.
La escuela normal, donde tiene que haber 3 vicerrectores, tiene 1 y está a cargo de toda la institución porque la escuela normal de Frías no tiene rectorado. No hay una subregente en el departamento de aplicación. Me decían también, nombrá que hemos perdido, se han despresupuestado 2 cargos de los gabinetes psicopedagógicos. Gabinetes que en este contexto son fundamentales y que cuando uno escucha las noticias, las autoridades del consejo, del ministerio, se llenan la boca hablando que hay que contener a los alumnos, pero si esos cargos no los designan, ¿quién va a contener? Tenemos la Escuela Agrotécnica de Frías que está intervenida de alguna forma, está puesto el rector políticamente, no tiene regente la Escuela Agrotécnica de Frías, la Escuela de Comercio no tiene rector, no tiene vicerrector. O sea, La escuela del Bicentenario, sin vice, sin rector. y con la cantidad de horas, Amanda, ¿no? Así La es. Escuela Normal de Frías, más de 100 horas sin cubrir, la Escuela de Comercio de Frías, más de 70 horas sin cubrir. Pero así en todas Escándalo. partes, ¿no? Ah, Es como impresionante. para darle ejemplo, yo digo porque me han enloquecido con mensajes, por favor, nombranos, decir la cantidad de horas. La escuela José Benjamín Gorostiaga, que hoy sale en el diario, que se están haciendo remodelaciones de edilicio y está muy bien, y es lo que debería hacer en todas las escuelas que tengan una infraestructura acorde, no tiene directora de primaria, no tiene vicerrectora, o sea, no es la cáscara, ¿verdad? Hay que tener Y una institución docentes hay, muchísimos docentes que están sin trabajo. Aquí, por ejemplo, Romina nos dice, muchos profes trabajando de remiseros en el comercio y muchos cargos y horas sin cubrir desde hace años. Con respecto a eso, Amanda, déjame darte un pequeño ejemplo. Acá hay un desguace del sistema educativo, la verdad, y hay una cadena de perjuicios, porque cuando no se cubre un cargo jerárquico, a ese docente que está en el cargo jerárquico, hoy se le impide ser analista, se le impide ser supervisor, se lo obliga a jubilarse en ese cargo si tiene suerte. Aquellos que aspiran a tener un cargo jerárquico en algún equipo de conducción, se los está obligando a jubilarse con un cargo del primer grado del escalafón docente. ¿Sí? Así es. Y todos los cargos que se desprenden de esas suplencias que se generarían son docentes que hoy están afuera del sistema esperando que aparezcan esos ofrecimientos para tener trabajo. Nosotros hemos calculado que hay cientos de cargos que están a la espera de que esos docentes puedan entrar al sistema. O sea, de los que se generarían con cubrirse todas las vacantes de los cargos jerárquicos que hoy están acéfalos. Y bueno, yo en mi caso, por ejemplo, tenía 44 horas de cátedra, son las mías, y se han demorado más de 2 años en cubrir, hablando de lengua y literatura. ¿Cómo puede ser que pasen 2 años que un curso no tenga lengua, no tenga literatura, no tenga matemática, no tenga ciencias, no tenga educación artística? Sabemos que los chicos tienen múltiples inteligencias y capacidades para desarrollar todo, y se ven privados posiblemente de aquellos espacios que más quieren o de aquellos espacios que más necesitan, ¿sí? En un balance. Que son vertebrales. En el caso de la ruralidad, por ejemplo, el contacto que el chico tiene con el docente a través, en este momento, obviamente por pandemia, a través de una forma virtual, a través del WhatsApp, a veces a través de una visita que hace el docente de buena onda, digamos, se ocupa de llevarles material, que eso lo hacen muchísimos docentes, acercan material a sus alumnos. Es ese contacto en ese momento, en ese grupo de WhatsApp, es muy importante. Es el momento de socialización. Nosotros sabemos que hay chicos que lloran cuando no tienen la clase. En la adolescencia, tan importante ese contacto, ¿no? del adolescente en la escuela. Como vos dices, Darío, se priva, ¿no? Se priva el derecho al ascenso, se priva de que los docentes que se han recibido, algunos hace 10 años, todavía no tienen trabajo. Entonces es una vergüenza que habiendo tanta demanda educativa en esta provincia, donde necesitamos cada vez más escuelas, cada vez más divisiones, más carreras, haya docentes que tengan que emigrar
porque no pueden trabajar, que tengan que trabajar en otra cosa, como decía Amanda. Porque hablamos de desempleo tan fácilmente, ¿no? Yo recuerdo a miembros del gobierno de la provincia hablar que han bajado el índice de desempleo, que es muy discutible esto, pero se podría bajar el índice de desempleo ocupando el presupuesto de educación en darle trabajo a la gente que está esperando. Fíjense, veía acá el afiche que tenemos detrás, que es una de las placas que hemos compartido. El Colegio Agrotécnico número 2 de Nueva Esperanza no tiene rector ni vicerrector, lo mismo que el Colegio Agrotécnico número 4, ¿sí?, de San Pedro de Guasayán, lo mismo que el Colegio Agrotécnico número 6 de los Juríes. ¿Quién conduce esas instituciones? Allí tenemos 6 puestos de trabajo directos, pero generalmente, como decías vos, Silvia, un docente que está en un equipo de conducción tiene muchas más horas cátedra, o sea, multipliquémoslo por 3. O sea, hay un montón de personas que podrían estar trabajando, que podrían estar ocupando un lugar que hoy es necesario, es imprescindible, y estaría mejor la educación. Y para lo que hay un presupuesto aprobado. Totalmente. O debería haberlo. En el caso de los agrotécnicos que vos mencionas, la responsabilidad es aún mayor porque tienen campo, tienen animales, hay un internados. Tienen, sí, tienen albergue, algunos colegios, entonces es tremenda la responsabilidad y realmente necesitan la planta funcional completa. Yo me río sarcásticamente porque recuerdo también a autoridades del gobierno hablar que las escuelas agrotécnicas son como mini unidades productivas. Por favor, vamos a poner las cartas como corresponde, designen a esos docentes, designen las autoridades, denle el trabajo a las personas que los están esperando, denle seguridad a esas escuelas, denle garantía de educación a esas ciudades, porque esas ciudades que tienen escuelas agrotécnicas, realmente la vida de la ciudad circula de la mano de esa escuela. Y clases para los alumnos, o sea, clases para los chicos y chicas, las chicas necesitan formarse, educarse, saber cada día más, porque las condiciones sociales actuales de mucha complejidad y de mucha exigencia necesitan, digamos, o requieren personas con mucha formación. Los privamos de un buen futuro cuando realmente no le damos toda la educación que necesitan. Es urgente que los alumnos y alumnas tengan clase, que los docentes y las docentes tengan trabajo. Hay dinero para hacerlo, la provincia ha demostrado que hay dinero de más, porque se está empleando por ahí en cosas que no son prioritarias, quiere decir que hay dinero. Entonces, como dice Darío, invirtamos el presupuesto de educación, por lo menos en educación. O sea, esto no le insumiría dinero extra a la provincia. Es gastar el dinero que ya está en esa cajita para ese trabajo, para que se gaste en ese trabajo, y no sacar ese dinero de esa cajita y no saber dónde se lo invierte. Que aquí la cuestión es que se invierte en educación porque es dinero de educación. Hay otra cuestión que me estaba acordando, que es el tema de los cambios de situación de revista que están varados, como dice Darío, hace años están ahí parados los cambios de situación de revista, y con eso también, ahora, que pedimos nosotros urgente, al menos un concurso de antecedentes para cargos directivos de todas las instituciones, es muy importante que los docentes que tienen sus cambios de situación de revista de varios años atrás se concrete, porque si no van a ser privados de concursar. O sea, si esos docentes se hubieran titularizado en tiempo y forma, porque en la provincia hay 2 figuras, suplente y titular. Si se hubieran titularizado allá hace 2 años, se jubiló el dueño, el docente inició el cambio de situación de revista y hasta el momento no se le ha concretado, algunos llevan 3 y 4 años. Mientras tanto, cualquier concurso, ¿sí?, ya no han podido participar en los pocos que se iban dando de cargos jerárquicos, y ahora sí, logramos que realmente haya concursos para que, al menos de antecedentes, como decíamos, para que estos docentes puedan ascender, van a necesitar que se concrete su cambio de situación a titular. Es más, ya han sido perjudicados porque en algunos casos, por ejemplo en el caso del nivel secundario,
para ascender a los cargos directivos se tiene en cuenta la titularidad en el cargo. O sea que el Consejo de Educación le está ocasionando, el Consejo intervenido, le está ocasionando un grave perjuicio a los docentes, privándolos, ¿no?, de la posibilidad de ganar un concurso de ascenso. Con leyes totalmente emanadas del mismo gobierno, ¿no?, que los puso allí. Así es. O sea que son los decretos de ascensos. Bien, bueno, entonces exigimos a la intervención del Consejo General de Educación, que es la responsable directa, ¿no es cierto?, de todo. La mano ejecutora, como lo dije. Así es, de las acefalías en las escuelas y de la falta de designaciones, que llamen a cubrir toda la cantidad de horas que están sin cubrir los cargos, de los cargos directivos y todos los cargos que faltan en las escuelas, ¿sí? Que dejen de sacar miseria, porque... Un detalle, Amanda, porque siempre preguntan, ¿y qué hace CISADENS? CISADENS ya ha emitido los actos administrativos correspondientes a todos los niveles necesarios, como el Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Educación, que cuando se reúnan espero que atiendan esta cuestión, que es gravísima, ¿sí?, a los representantes de la paritaria nacional, a el Ministerio de Educación de la provincia, al defensor del pueblo de la provincia, a la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados es un desierto, les digo, ¿no? Desierto, pero le hicimos llegar por la mesa de entradas virtual el pedido, como también le hicimos llegar el proyecto de ley, que lo volvemos a repetir, para el tratamiento sobre la licencia para las mujeres que son productos de víctimas, de violencia, para que tengan su licencia y su traslado transitorio por ser víctimas de violencia de género. Entonces, por favor, esto quiero que entiendan todos los que están viendo y escuchando. CISADENS ha hecho todo lo posible, seguiremos haciendo públicas las denuncias, seguiremos haciendo las presentaciones administrativas y legales en el caso de ser necesaria para que se cumpla lo que venimos a anunciar. Bien, bueno, entonces vamos a pasar al sorteo porque se nos termina el programa, ya hace más de una hora que estamos aquí, seguramente vamos a continuar en nuestros programas con estas problemáticas, ¿no es cierto?, de la falta de Ojalá que cuando vengamos en un próximo programa digan, no, se cubrieron todos los cargos, se han cubierto los cargos. Se han destrabado los cambios de situación de revista. El gobierno aumentó el sueldo, aumentó el básico. Hay en poco tiempo una paritaria provincial donde se va a volver a negociar estas cuestiones. ¿Por qué no? Sería fabuloso, ¿eh? Vamos a soñar entonces. Bueno, vamos al sorteo mensual en el día de hoy. Recuerden que participan el programa del 7 y el 14 de junio, el programa del 2 de julio y este programa, todos los que han participado, los afiliados y afiliadas que han participado, van a entrar en este sorteo que es, Darío, ¿qué sorteamos hoy? Un importante monto de dinero de 10.000 pesos para que comiences las vacaciones con una sonrisa. Si sos afiliado, si participas, si nos sigues en el vivo, ahora es tu oportunidad de poder acceder a un premio. Así es, un gran esfuerzo del sindicato para que vuelva un poco de todo lo que nos dan los afiliados, vuelva para los afiliados, ¿no es cierto? Bien, bueno, señor camarógrafo, vamos con nuestro técnico, el profesor Omar Gramajo, que está en la parte técnica del sorteo. Yo me voy a parar un poco aquí para darle asistencia. Omar, ¿está todo listo? Nos dice que sí. El profesor Omar Gramajo, la parte técnica. Recuerden que para sortear siempre usamos una aplicación que sortea aleatoriamente a todos los participantes que se han ido cargando. Esos participantes son todos los afiliados y afiliadas que han participado a lo largo de estos programas que acabo de mencionar, del día 7 de junio, del 14 de junio y 2 de julio y hoy. Todos los que han participado, comentando, van a participar de este importante premio que es un 10.000 pesos. 10.000 pesos para comenzar las vacaciones. Bueno, cuando digas, Omar. Bien, ahí estamos. Comenzar. Vamos a ver. Vamos a ir a la cuenta regresiva.
Vamos a ver quién es el feliz o la feliz ganadora del día de hoy del sorteo mensual. ¿Estamos? Bueno. Gracias por estar, a todos nuestros afiliados y afiliadas, por participar, por comentar. Gracias por estar ya, como decíamos al principio, un año del Noticis Adems. No sabemos bien la fecha certera, vamos a fijarnos en nuestro archivo, pero un año casi del Noticis Adems de forma prácticamente... ¿Listo, Mar? 10, vamos, cuenta regresiva. 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la profesora Miriam Romagnoli, la ganadora, delegada muy participativa. Miriam Romagnoli, felicidades. Ha sido la ganadora del sorteo mensual del Noticis Adems. De este Noticis Adems, gracias Miriam por participar. Siempre está... participando, comentando, gracias por estar ahí. Mira, bueno, seguramente ya vas a saber, te vas a comunicar con nosotros que has ganado el premio del Noticis Adems del día de hoy, 10.000 pesos. Bueno, esto ha sido todo el programa del día de hoy. Vamos a estar, si Adems continúa trabajando, saben que se pueden comunicar cualquier cosa por correo electrónico a cisadem@gmail.com por cualquier consulta, sí, también por el Facebook, un mensaje privado o a cualquier referente que ustedes conozcan de la comisión directiva, le mandan un WhatsApp y vamos a estar ahí siempre al lado de los afiliados. Y bueno, informando, como siempre los hacemos, gracias por estar ahí una vez más. Bueno, nos vemos en el próximo Noticis Adems, que tengan felices vacaciones. Nos vemos.